Las risas resonaron en el lujoso salón de bodas en el instante en que el humilde padre cruzó el umbral. Su traje desgastado le quedaba extraño, las mangas demasiado cortas dejando ver muñecas marcadas por el trabajo. Copas de champán costosas tintineaban en manos cuidadas mientras los susurros serpenteaban entre los invitados. El padre de la novia desentonaba como una mancha en la seda, rodeado de vestidos de diseñador y smokines a medida. Una mujer adornada con perlas se inclinó hacia su acompañante sin lograr ocultar su sonrisa burlona tras una mano con manicura perfecta. ¿De dónde sacó ese traje? ¿De una tienda de segunda mano?, susurró sin disimular lo suficiente. La risa se propagó como fuego en pasto seco. Las mejillas del padre viudo se encendieron mientras apretaba la pequeña bolsa de regalo en sus manos temblorosas. Había ahorrado durante 3 meses para lo que contenía. Sus hombros se encorvaron ligeramente, como si cargara un peso invisible, mientras sus ojos buscaban un rostro amable en el mar de juicios. La organizadora de la boda, con su portapapeles en mano, se le acercó con un desdén apenas disimulado y le indicó la mesa más alejada en la esquina, lejos de los invitados importantes, lejos de su propia hija. ¿Lo habrías defendido o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en ese salón estaba preparado para lo que sucedería. Nadie conocía el sacrificio que este hombre había hecho, ni la promesa que había mantenido durante 15 años de soledad y lucha. Nadie conocía la historia detrás del traje desgastado y las manos callosas. Nadie, ni siquiera su hija. José Luis Mendoza nunca había encajado en este mundo de lujo y pretensión. Como carpintero con un pequeño taller detrás de su modesta casa, siempre había vivido con sencillez. Su hija Sofía había crecido en ese hogar humilde hasta los 12 años. Entonces todo cambió. El cáncer se llevó a su esposa Elena en apenas 7 meses, dejándolo solo para criar a su hija. Pero, ¿cómo podría un carpintero viudo proporcionarle la vida que su talentosa y hermosa hija merecía? Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Cada semana encontrarás relatos más inspiradores. Al día siguiente del funeral, con su mundo aún desmoronándose a su alrededor, José Luis tomó la decisión más difícil de su vida. La hermana de Elena, Patricia, y su esposo Roberto vivían en la zona adinerada de la ciudad. No tenían hijos propios, una mansión espaciosa con habitaciones vacías y las conexiones para abrir puertas a las que José Luis nunca podría llegar. Cuando se ofrecieron a llevarse a Sofía, a criarla con oportunidades que él nunca podría brindarle, el dolor casi lo quebró. Pero amaba a su hija lo suficiente como para dejarla ir. «Tendrá las mejores escuelas, el mejor futuro», había dicho Patricia, sin maldad. «Podrás verla los fines de semana, los días festivos. Es lo que el lema hubiera querido». ¿Lo era? José Luis nunca lo sabría. Pero firmó los papeles, observando cómo su hija se mudaba a un mundo en el que él nunca podría entrar realmente. El acuerdo comenzó con buenas intenciones, visitas de fin de semana, cenas navideñas, pero a medida que Sofía crecía, a medida que florecía en su nuevo entorno, las visitas se hicieron más cortas, menos frecuentes. Su acento cambió, su ropa cambió. Y lentamente, la distancia entre ellos creció hasta convertirse en un abismo que José Luis no sabía cómo cruzar. Cuando llegó la invitación de boda, José Luis se quedó mirando el grueso papel crema con su relieve dorado durante casi 1 hora. Sofía se casaba con el hijo de un ejecutivo bancario. El apellido Mendoza estaba impreso en una fuente más pequeña debajo de su nuevo apellido, de la Torre. Patricia y Roberto nunca la habían adoptado formalmente, pero en algún momento Sofía había tomado su apellido como propio. José Luis había ahorrado cada peso extra durante meses para comprarle un regalo. No algo del extravagante registro de regalos, sino algo que había hecho con sus propias manos. Un joyero tallado a mano, con el mismo diseño que había tallado en su cuna 15 años atrás. Dentro estaba lo único de valor que poseía. El colgante de diamantes de Elena. Lo había guardado todos estos años esperando este día. Ahora sentado en la mesa del fondo con parientes lejanos que apenas lo reconocían, José Luis observaba cómo su hija se movía entre la multitud como si hubiera nacido para ello.
Su vestido blanco probablemente costaba más que su coche. Su sonrisa nunca llegaba del todo a su rincón del salón. La recepción prosiguió con precisión mecánica. El champán fluyó. Los fotógrafos capturaron momentos perfectos. Comenzó el baile del padre y la hija, pero no fue José Luis quien tomó la mano de Sofía. Fue Roberto, con su smoking perfectamente entallado, quien hizo girar a Sofía por la pista de baile mientras José Luis observaba desde las sombras. El padre olvidado. «Hacen una familia tan hermosa», comentó alguien cercano, sin darse cuenta de quién era José Luis. «Los de la torre siempre han tenido clase». José Luis salió a la terraza. El aire fresco de la noche, un alivio de la atmósfera sofocante del interior. Miró hacia las estrellas, las mismas estrellas que Elena solía señalarle a Sofía en las noches de verano en su patio trasero. «No sé si hice lo correcto, Elena», susurró al cielo nocturno. «Le di una vida mejor, pero la perdí en el proceso». Una conmoción desde el interior lo atrajo de vuelta a la recepción. Era el momento de los discursos. El padrino, la dama de honor. Roberto se levantó a continuación, hablando elocuentemente sobre ver a Sofía crecer hasta convertirse en la hermosa mujer que era. Ni una sola vez mencionó a José Luis. Ni una sola vez alguien reconoció que otro hombre le había dado la vida a Sofía, le había enseñado a caminar, le había leído cuentos para dormir. Algo cambió entonces dentro de José Luis. Una tranquila determinación se formó mientras observaba a Roberto deleitarse con los aplausos. No se trataba de celos ni de orgullo, se trataba de la verdad. Se trataba de una promesa que le había hecho a Elena mientras yacía muriendo. «Me aseguraré de que nos recuerde, nuestro amor, nuestra familia». José Luis se dirigió silenciosamente hacia el frente del salón, hacia el micrófono que estaba sobre su soporte junto a la mesa principal. La organizadora de la boda lo vio venir y se movió para interceptarlo, el pánico brillando en su rostro, perfectamente compuesto. «Señor, no lo tenemos en el programa para dar discursos», sisió, colocando su cuerpo entre José Luis y el micrófono. «Es mi hija», dijo José Luis simplemente, su voz firme a pesar de su corazón latiendo con fuerza. «El horario es muy ajustado. El señor de la torre ya ha dado el discurso del padre». José Luis miró más allá de ella a Sofía, radiante con su vestido de novia, riendo de algo que su nuevo esposo le había susurrado al oído. «No es su único padre. ¿Lucharías por tu momento para hablar o te alejarías para mantener la paz? Haznoslo saber en los comentarios». El agarre de la organizadora de la boda se tensó en su portapapeles. «Esto es muy irregular. Tal vez debería haberse coordinado con la familia de antemano». «La familia», como si él no fuera familia en absoluto. Algo en la expresión de José Luis debió haber cambiado, porque la organizadora de la boda dio un pequeño paso hacia atrás. En ese momento, el padre del novio, un hombre sorprendentemente amable llamado Tomás, notó la confrontación y se acercó. «¿Está todo bien?», preguntó, mirando entre José Luis y la planificadora nerviosa. «Este caballero quiere dar un discurso no programado», explicó ella, con un horror apenas disimulado, como si José Luis hubiera sugerido liberar una plaga de langostas en el pastel de bodas. Tomás estudió el rostro de José Luis por un momento. «Usted es el padre de Sofía, ¿verdad? ¿Su padre biológico?». José Luis asintió, sorprendido de ser reconocido. Tomás se volvió hacia la organizadora de la boda. «Haga espacio en el programa. Todo padre debería tener la oportunidad de hablar en la boda de su hija». La boca de la planificadora se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, pero Tomás ya estaba guiando a José Luis hacia el micrófono. El salón se quedó en silencio cuando la gente notó la figura desconocida que se acercaba al frente. La expresión de Sofía se congeló en algún punto entre la sorpresa y la mortificación. Roberto se levantó a medias de su asiento, pero Patricia colocó una mano restrictiva en su brazo. José Luis tomó el micrófono, sus manos callosas ahora firmes. El salón se había quedado completamente en silencio. Cientos de ojos lo miraban, algunos curiosos, algunos desdeñosos, algunos simplemente confundidos. Se aclaró la garganta. «Muchos de ustedes no me conocen», comenzó, su voz áspera pero clara. «Mi nombre es José Luis Mendoza. Soy el padre de Sofía». Un murmullo se extendió entre la multitud. Las mejillas de Sofía se rojaron. «No voy a tomar mucho de su tiempo», continuó José Luis.
Sé que no soy parte de este mundo. Sé que mi traje no me queda bien y no sé qué tenedor usar para la ensalada. Risas incómodas se dispersaron entre el público. Hace 15 años tomé la decisión más difícil que un padre puede tomar. Dejé que mi hija se fuera con una familia que podía darle todo lo que yo no podía. Las mejores escuelas, las conexiones correctas, las oportunidades que un simple carpintero como yo nunca podría proporcionar. José Luis miró directamente a Sofía ahora, hablándole solo a ella. Tu madre murió cuando tenías 12 años. Se llamaba Elena y tiene sus ojos, su risa, su espíritu. El día que la perdimos pensé que mi mundo había terminado, pero te tenía a ti, y eso significaba que tenía que seguir adelante. Lágrimas brillaban en los ojos de Sofía ahora. El salón se había quedado tan silencioso que se podían oír las velas parpadeando. Te dejé ir porque te amaba más que a mi propia felicidad. Quería que lo tuvieras todo, incluso si eso significaba que yo no podía ser quien te lo diera. Y mírate ahora, hermosa, educada, casada con un buen hombre. La voz de José Luis se quebró ligeramente. Tomó aire. No estoy aquí para perturbar tu día perfecto. No estoy aquí para reclamar los años que otros te criaron. Solo estoy aquí para decir que no ha pasado un día en que no haya pensado en ti, estado orgulloso de ti, amado. Y para darte esto. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de madera intrincadamente tallada. La artesanía era exquisita, la madera pulida hasta un brillo cálido. Hice esto para ti. Dentro está el colgante de tu madre. Ella quería que lo tuvieras el día de tu boda. El salón contuvo el aliento mientras José Luis se acercaba a Sofía, extendiéndole la pequeña caja de madera. Por un momento terrible, pareció que no lo tomaría. Luego se puso de pie, con lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, y extendió la mano para tomar la caja. Sus manos se tocaron cuando ella se la quitó, y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, recuerdo, el eco de un vínculo que nunca se había roto realmente. Lo recuerdo, susurró, tan silenciosamente que solo José Luis pudo oír. Recuerdo las estrellas, papá. Recuerdo las historias. Era la primera vez que lo llamaba papá en 15 años. Sofía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro yacía un simple colgante de diamantes en una delicada cadena de plata. No tan grande ni ostentoso como las joyas que llevaba ahora, pero infinitamente más precioso. Lo levantó y, sin dudarlo, se llevó la mano detrás del cuello para desabrochar el collar de diseñador que llevaba puesto. Le entregó la costosa pieza a su dama de honor, sorprendida, y se puso el colgante de su madre en su lugar. Entonces Sofía hizo algo que nadie esperaba. Rodeó la mesa y abrazó el cuello de su padre, abrazándolo con fuerza como si tratara de cerrar los años que habían perdido. «Lo siento», susurró contra su hombro. «Lo siento mucho por haberlo olvidado». El salón estalló en aplausos. No los aplausos educados y medidos de la obligación social, sino la respuesta genuina y emocional de los seres humanos que presenciaban la verdad cruda. Incluso aquellos que se habían reído de José Luis antes estaban ahora discretamente secándose las lágrimas. Roberto y Patricia se sentaron congelados, su perfecta compostura finalmente rota. Le habían dado a Sofía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca le habían contado sobre el padre que la amaba lo suficiente como para dejarla ir. Tomás, el padre del novio, dio un paso adelante con una copa de champán en la mano. «Creo», dijo en voz alta, «que necesitamos hacer espacio en la mesa principal para un padre más». Mientras José Luis era conducido al frente del salón, al lugar donde debería haber estado todo el tiempo, los susurros lo siguieron, pero eran diferentes ahora. Eran susurros de admiración, de respeto. El hombre del traje que no les sentaba bien les había mostrado a todos cómo era la verdadera riqueza. Más tarde, cuando la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Sofía encontró un momento a solas con José Luis en la misma terraza donde había hablado con las estrellas. «¿Por qué no luchaste por mí?», preguntó, su voz pequeña. «Todos estos años, ¿por qué te mantuviste alejado?». José Luis miró a su hija, iluminada por la luz de la luna, tal como lo había estado su madre en su propia noche de bodas. «Porque tu felicidad importaba más que la mía.
porque dejarte ir era mi forma de amarte. Sofía jugueteó con el colgante de diamantes en su garganta. Cuéntame sobre ella, cuéntame sobre mamá. Y así, mientras la recepción continuaba en el interior, José Luis le contó a su hija sobre la mujer que ambos habían amado y perdido. Le contó sobre la risa de Elena, su terrible voz para cantar, su pasión por la justicia. Le contó sobre la noche en que nació Sofía, cómo Elena había contado sus pequeños dedos de manos y pies una y otra vez maravillada. Cuando se acercaba el amanecer, Sofía le hizo una promesa a su padre. Esta no será la última vez que hablemos. Esto es solo el comienzo. Dicen que la verdadera riqueza no se mide en dólares ni en ropa de diseñador. Se mide en amor, en sacrificio, en el coraje de levantarse cuando el mundo quiere que permanezcas invisible. A veces, la persona más rica en el salón es la que no tiene nada que perder más que su dignidad. Nunca juzgues a un hombre por su apariencia. Nunca asumas que conoces la historia de alguien y nunca subestimes el amor de un padre, que perdura incluso cuando todo lo demás se pierde. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para ver más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Además, si quieres apoyar el canal, considera dejar un súper gracias.